Hoy vamos a dar nuestra enseñanza, seguimos con nuestra predicación expositiva y nos toca el capítulo 21 de Hechos desde el pasaje, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos y luego vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Versículo 1, recuerde, yo la leo en la versión de las Américas, seguramente Sofía nos comparte en Reina Valera, es lo mismo, no se preocupe. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Y pasado aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites reunirnos. Es tu voluntad que estemos todos juntos y que podamos aprender aún más de qué te agrada, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Permítenos ver la verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos la revele. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para recordar, seguimos viendo el viaje que Pablo junto a los discípulos está realizando. Están yendo rumbo a Jerusalén, como lo habíamos visto en Romanos. Querían llevar una ofrenda que habían juntado en diferentes iglesias gentiles para poder ayudar en la necesidad que estaba pasando este pueblo, esta iglesia en Jerusalén, porque como usted sabe, se había desatado la persecución, muchas personas venían hacia Jerusalén por Pentecostés, entonces todo esto sumaba a que estén pasando una gran crisis. Entonces a esto se debía el viaje, Pablo llevando estas ofrendas para tratar de suplir estas necesidades, debido a que seguramente las iglesias en Jerusalén ya habían gastado todos sus fondos ayudando a aquellos hermanos que estaban presos, que estaban en la pobreza o pasando alguna necesidad. Así que yo le di por mensaje o por nombre a este mensaje valientes y comprometidos. Y esto es lo que vamos a ver, esto es lo que nos puede reflejar superficialmente estos pasajes y que vamos a ir entendiendo a lo largo que vamos a estudiando juntos esta y otras cosas que la palabra nos va revelando. Así que todos estos relatos que venimos viendo a partir de Hechos se centra principalmente en Pablo. Sabemos que Lucas está escribiendo este libro de Hechos y que todo tiempo parece que el protagonista de este libro es Pablo. Y es cierto, se lo recalca y como todos lo conocemos como el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, no hay duda que resalta a nosotros la historia de Pablo o Pablo como el protagonista principal de esta historia. Y si bien es cierto, no es toda la idea o no es la visión que la iglesia tiene. La visión de la iglesia es poder ver a todos los hermanos juntos que estaban con Pablo llevando la obra del Señor. Como hemos visto, por más que Pablo es el eje, seguimos viendo en estos pasajes aquello que aprendíamos de un nosotros como unidad en la iglesia.
porque podemos ver que junto a Pablo había muchas personas acompañándolos en este viaje. Así que no crea que simplemente porque menciona a Pablo y no recalca siempre o en todo momento los otros nombres, solamente es la historia de Pablo, sino es la obra del Señor en todos estos hermanos, en todos estos viajes, todos poniendo de sus dones y su servicio para llevar a cabo la obra del Señor. Así que Pablo no nuble su vista, si bien podemos verlo como protagonista, pero recuerde, la iglesia es un nosotros. Y para poder verlo mejor y para poder encontrar en estos textos, en estos versículos, fíjense, presten atención en los versículos que hemos leído. Sofi, si puede ir pasando desde el versículo 1, podemos encontrar separarnos, zarpamos, fuimos, subimos, hicimos, avistamos, navegamos, desembarcamos, quedamos, partimos, emprendimos, arrodillarnos, despedimos y subimos. ¿Lo ve? Todo en plural. La iglesia no es algo individual. La iglesia no era Pablo. La voluntad de Dios no se centraba en Pablo, sino en todos aquellos que estaban llevando la voluntad y la obra del Señor en estos viajes. Y podemos decir, bueno, claro, estaban de viajes, tenían que estar todos juntos. Uno que no conoce un lugar no se quiere separar de aquel que conoce para estar más seguros, para poder organizarse mejor. Y realmente no era esta la idea, no estaba sucediendo eso, ya que en estos mismos pasajes vemos la misma actitud de la iglesia local de ese lugar. Fíjense, versículo 4, después de hallar a los discípulos, luego dice, y ellos le decían a Pablo, versículo 5, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos despedimos unos de otros. La iglesia local también entendía esto mismo, la unidad, el nosotros, el estar juntos unánimes, que la obra del Señor somos todos. Así que esta es la visión de la iglesia, esta es la visión de Dios, nosotros, unánimes, todos juntos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y también recordamos, estas personas llevaban la misión que era ir llevando el evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles, y también enseñarse unos a otros, amarse. Esto veíamos versículos y capítulos pasados que nuestro pastor nos mostraba y quería recalcarlo como una introducción para que entienda que cuando hablamos de Pablo o cuando menciono Pablo, solamente en secciones específicas se habla de él, sino es toda la iglesia, todos los participantes de la obra del Señor. ¿Sí? Comencemos con el versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Cuando habla aquí de separarnos de ellos, recordamos que versículo anterior, cuando terminaba el capítulo, realmente era una separación dolorosa. Y aquí en el original está mencionando o dando a entender como arrancar. Cuando habla de separarnos, era como estaban arrancando el lazo que ellos habían cultivado en amor y realmente se dolían por la partida de estos hermanos. Como recordamos, ellos se echaban a llorar y a orar unos por otros en los versículos anteriores, y acá nos deja ver que realmente fue una separación que a ellos también le dolió, que ellos seguramente no querían dejar. Usted va viendo cómo siguen los viajes, siguen en barcos, y probablemente ellos estaban cómodos, eran bien recibidos por estos hermanos, y a lo mejor su intención no era irse, pero debían desprenderse de esta comodidad, debían dejar de lado esto que a ellos le podría parecer bueno y seguir con la voluntad del Señor,
que era llegar a Jerusalén. Y ellos realmente estaban comprometidos en llevar el evangelio porque no dudaron en seguir su viaje. Todos ellos siguieron su viaje y no podemos ver queja alguna de ninguno de ellos. Versículo 2 y 3. Y agregué una parte del versículo 1. Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y desde allí a Pátara. Versículo 2. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Versículo 3. Cuando avistamos Chipre, dejándole a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar cargamento allí. Y para poder ver estos detalles y lo que iba pasando, podemos ver a Lucas llevando una bitácora de viaje. Podemos ver y entender que estaban todos juntos porque Lucas iba tomando nota día a día. Dice, bueno, ayer estuvimos en tal, desembarcamos en tal lugar, luego fuimos a tal otro. Y cada viaje y cada anotación que iba llevando Pablo era de día a día. ¿Por qué? Porque solamente ellos podían viajar durante el día. En este momento donde está ocurriendo esto y en esta región, ellos viajaban en un barco costero, un barco pequeño que era impulsado por el viento, y este viento desde muy temprano de la mañana hasta la tarde soplaba para poder viajar y luego este viento cesaba. Entonces ellos estaban obligados a parar en un lugar y continuar su viaje al día siguiente hasta otro lugar. Así que Pablo iba tomando, hoy estuvimos en tal lado, al otro día, bueno, llegamos a tal otro. El viento no dejaba que ellos puedan seguir y hacer grandes recorridos, pero recuerde, ellos querían llegar en Pentecostés a Jerusalén, ¿sí? Luego en Pátara tomaron otro barco, dejaron este pequeño barco costero y tomaron un barco aún más grande. Se calcula que tenía aproximadamente, o tenía la capacidad de 270, 280 personas, porque así iban a poder agilizar el viaje. Era un barco grande porque ya debían embarcarse y pasar mar adentro para cruzar de un lado a otro, lo que no podían hacer o lo que iban a tardar muchísimo más, ir de costa en costa. Entonces simplemente toman un barco más grande, ven como la mejor opción para pasar de un lado al otro y poder llegar en Pentecostés a Jerusalén. Y se calcula aproximadamente que este último viaje duró algo así de 5 días. Ahora, ¿por qué estos detalles? ¿Por qué nos van mostrando qué van haciendo? Si bien entendemos, y como hemos dicho al principio, en Romanos pudimos ver toda la información, toda la enseñanza y todo lo teórico, dijimos que en Hechos íbamos a empezar a ver lo práctico, cómo ellos vivían el día a día el Evangelio. Lo estamos viendo, pero deja en claro y nos deja ver que estos hermanos realmente estaban comprometidos con su misión, con el Evangelio, con servir al Señor, porque nos va mostrando día a día cómo viajaban, cuánto tardaban, de quién dependían, sus comodidades o no que tenían. Y esto nos muestra que estos discípulos, junto a Pablo y todos los que estaban allí, realmente estaban practicando el Evangelio, realmente estaban dejando de lado sus comodidades, se estaban sacrificando por el mensaje del Señor y estaban viajando todos los días con paciencia, tomando un barco, tomando otro, estando en alta mar con otro barco, pasando días y días dentro de un barco. Y yo pensaba, y siempre hago una broma cuando me preguntan, no, yo si viajo en avión, digo. Pero muchos nos quejamos o se quejan porque tienen que viajar en auto,
porque tienen que viajar en colectivo, o otros más afortunados porque tienen que hacer transbordo de un avión a otro, esperando algunas horas para poder llegar a su destino. Y podemos ver que estos hermanos tuvieron que esperar incluso 7 días que descargue y vuelvan a cargar este barco para poder partir a su destino. Y no vemos queja alguna en ellos. Realmente estaban comprometidos con el Evangelio. Nos dejan ver que su ánimo, nos deja ver que realmente estaban enfocados en querer cumplir la voluntad del Señor y estaban dispuestos a hacer lo necesario para hacerlo. El compromiso del Evangelio en sus vidas se notaba. Ya no nos quedamos en la teoría de Romanos, sino que vemos en la vida de todos estos hermanos y podemos prácticamente revivirlo cuando leemos todo lo que iban haciendo. Y hasta este punto, cuando preparaba el mensaje, no pude dejar de pensar en el hermano Carlos Cañete. Él va a venir a bendecirnos. Él va a hacer un viaje de kilómetros, de muchas horas, cargados con todas las máquinas y las herramientas necesarias para poder dictar el curso. ¿Y por qué? ¿Por qué él va a hacer semejante sacrificio? Realmente la historia de este hermano casi que cuadra en la historia de estos hermanos que viajaban con Pablo y Lucas. ¿Por qué? ¿Va a cobrar mucho? No, la plata que se junte es para los gastos de la iglesia. ¿Va a recibir algún premio o algún galardón por estar en este lugar? No. ¿Quiere venir a conocer una de las iglesias más grandes del norte? No. ¿Se va a llevar algún beneficio tan grande? No. Entonces, ¿por qué? Y es la misma respuesta, porque quiere predicar el Evangelio a personas que no lo conocen. Él está dispuesto a dejar su comodidad, a viajar horas, a traer muchas cosas, sus cosas, ponerlas al servicio de la iglesia, y no solo para eso, para enseñar un oficio, sino porque quiere predicar el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Y entre paréntesis, si usted invita a alguien, este es un requisito. Deben quedarse cuando termina el curso a escuchar el mensaje del Evangelio. Fin del anuncio. Así que él viene con esta idea. La misma idea que tenían estos hermanos, podemos verlo hoy en día en hermanos que han entregado su vida al Señor, dejan de lado sus comodidades, ponen sus dones y sus capacidades al servicio de la iglesia para extender el reino del Señor y para compartir el domingo junto a nosotros, a la iglesia, enseñándonos y siendo amados por Él, y nosotros amándolo a Él que ha venido a visitarnos y a conocernos. Él no nos conoce, nosotros no lo conocemos, pero lo vamos a amar en el Señor. Así que si necesitaba verlo de alguna manera o de un ejemplo, creo que este es el ejemplo más práctico que podemos tener. Pablo y los discípulos viajaban y estaban gozosos porque el Evangelio iba a llegar hasta el fin del mundo. Y aquí podemos comenzar con las preguntas. Siempre hay preguntas. ¿Cuál es tu compromiso con la obra del Señor? ¿O cuál es nuestro compromiso con la obra del Señor? No solo lo dejamos en palabras de la Biblia, sino vemos el compromiso de este hermano que va a venir. ¿Qué otra pregunta podemos hacernos? ¿Solo el Evangelio nos motiva a servir? ¿Entendemos que solamente esto es el motivo que tenemos para servir?
¿Y estamos dispuestos a hacer sacrificio por la obra del Señor? Y hoy cuando estaba sentado, si usted no me conoce, yo suelo estar donde está Sofía ahora, sirviendo al Señor, y lo hago la mayoría de las veces. Y antes que esté Sofía, bueno, me ayudaba Tommy, y antes que esté Tommy, nadie me ayudaba. Entonces, prácticamente, mi costumbre es venir, sentarme, y pararme cuando termina el culto e irme. Entonces, al estar sentado y todos se paraban a adorar al Señor, me costaba decir, sí, me tengo que parar, cierto, no estoy sentado en la computadora. Y me ponía a pensar, si no tendría que predicar hoy, ¿cómo serviría al Señor? Y ese no es el pensamiento que debemos tener, porque realmente nuestro servicio al Señor es cuando predicamos el Evangelio. Usted no se puede sentir aprobado por el Señor o solamente aprobado por el Señor por venir y hacer algo en este edificio. Su único objetivo y su única misión de usted y de nosotros como iglesia es llevar el Evangelio, con lo que hacemos en este edificio y con lo que hacemos afuera, pero aquí no es el fin último. Y eso es lo que debemos entender y eso es lo que estos hermanos habían entendido. Ahora fíjense, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. O sea que no solo el Señor nos pide que le sirvamos, y Él nos dejó como misión llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, sino que nos dice que esto es para nuestro bien. No es para otro más que para nosotros y que podemos bendecir a otros. Seguimos, versículo 4. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Y lo primero que vemos en este versículo dice que hallaron a los discípulos. Pero cuando habla en esta versión hallar, hay otras versiones que dice encontrar. Ellos debieron, y en el original hace referencia a que tuvieron que buscar diligentemente para encontrar a estos hermanos. Pablo no conocía esta iglesia y probablemente los otros discípulos que estaban con él tampoco conocían la iglesia en este lugar, porque Pablo, si bien era el que estaba llamado en el ministerio a los gentiles, no había predicado en este lugar, no habían levantado una iglesia en este lugar, así que no conocían dónde estaban los hermanos. Y para argumentar aún más, las iglesias en este entonces no se llevaban a cabo en un edificio. Las iglesias estaban comenzando y se reunían en casas. Así que tampoco es que ellos andaban gritando, ¿conoces la iglesia Gracia Irresistible? Sí, allá en la casa de arriba. No, era una casa sin cartel. Bueno, muy parecida a nuestro caso, pero solamente era una casa sin identificación donde se reunían aquellos que estaban en comunión con el Evangelio de Cristo. Había sinagogas, pero era para la religión judía, y los judíos en este entonces eran los que rechazaban este mensaje del Evangelio de Cristo. Así que ni bien se enteraron que este barco iba a tardar 7 días en descargar y cargar todas sus mercaderías, ¿qué fue lo primero que hicieron? Busquemos a los hermanos
de este lugar. No debemos perder tiempo. El tiempo de calidad que podamos pasar por ello nos va a edificar a nosotros y ellos van a ser edificados. Habíamos pasado por un pueblo anterior y el amor y la relación que se fundó entre ellos era tanto que cuando se despidieron lloraban amargamente, oraban unos por otros y ellos querían seguir llevando este amor del Señor y que otros puedan darle el amor del Señor a ellos también. Así que se pusieron manos a la obra, encontraron a los hermanos y seguramente esta iglesia, como ellos no habían sido fundadas, fueron fundadas por aquellos hermanos que habían sido dispersados después del martirio de Esteban. Fíjense, Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, ¿se acuerda que decía vimos a Chipre? Y a Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Así que ellos estaban en esta región, ellos estaban viajando por estos lugares, así que posiblemente esta iglesia había nacido por hermanos que habían huido por la persecución después que se levantó por la muerte de Esteban. Ellos los encuentran, así que empiezan a pasar tiempo juntos, se empiezan a amar, se empiezan a enseñar, empiezan a hacer una iglesia todos ellos juntos y realmente ellos estaban buscando no desperdiciar su tiempo. Ellos en el primer momento que entendieron que iban a tener tiempo libre, habían decidido pasar con sus hermanos. Ahora póngase a pensar, ¿qué haría usted con su tiempo libre? En viaje, ¿dónde acudiría? ¿A quién iría? Ahora, después vemos que una vez que se encuentran, están en amor, están reunidos. Los hermanos empiezan a fluir en sus dones y empiezan a profetizar a Pablo que no vaya a Jerusalén. Dice, por el Espíritu le decía que no vayan a Jerusalén. Así que vemos que estos hermanos, en un genuino don del Señor, le estaban diciendo a Pablo, Pablo, no tenés que ir a Jerusalén. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Entonces significa que Pablo desobedeció al Señor? ¿Significa que Pablo no escuchó la voz del Señor en los dones del hermano? Porque sabemos que Pablo fue a Jerusalén, sabemos que Pablo fue preso y fue a Roma. Conocemos el final de la historia. Así que Pablo fue a Jerusalén, pero estos hermanos en el Espíritu le dijeron que no vaya. ¿Qué pasó acá? Así que vamos a tratar de responder esto. Primero, podemos reconocer en la vida de Pablo, por todo lo que venimos estudiando y todo lo que sabemos de él, que era una persona sensible al Espíritu Santo. Realmente él estaba atento a la voluntad de Dios revelada por su Espíritu Santo y él era guiado por ella. Fíjense, Hechos 16, versículos 6 y 7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Siria, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahora, realmente usted debe tener un conocimiento de cuando el Señor los está guiando para entender que no debe ir a predicar. No queda duda. Y no hay duda, lo venimos planteando y recalcando, la misión es predicar el Evangelio. Entonces realmente debían estar convencidos que el Espíritu le estaba guiando a no predicar el Evangelio en ese lugar. Seguimos, Hechos 16, versículos 9 y 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles
el Evangelio. Así que Pablo era una persona sensible al Espíritu Santo. Pero este mensaje, seguimos. Segundo, el Espíritu Santo nunca prohibió a Pablo a ir a Jerusalén. Hechos 20, 22 y 23. Y ahora, he aquí, yo, atado en espíritu, esto está diciendo Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. El Espíritu Santo no le estaba diciendo a Pablo, no te vayas, sino que le estaba diciendo, cuando vayas, agárrate, Catalina. Tercero, esta era la misión que Pablo tenía de parte de Dios. Fíjense, Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí a fin de poder terminar mi carrera y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y último, las Escrituras no sugieren por ninguna parte que Pablo pecó al ir a Jerusalén. Vemos después de estos versículos que hemos leído en Hechos 21-23 que Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y difícilmente, conociendo a Pablo, podamos creer que él haya dicho esto estando consciente que no tenía que ir a Jerusalén y fue igual. Así que, ¿qué podemos concluir de esto? Que la respuesta es simplemente que era otra de las advertencias que el Espíritu Santo estaba dando a Pablo, que en este lugar iba a sufrir y iba a ser apresado. Fíjense, lo podemos ver, esta misma idea en Hechos 21:12, porque se empezó a repetir este mensaje a Pablo una y otra vez por distintos hermanos que venían y le decían lo que iba a suceder. Hechos 21:12. Al escuchar esto, tanto nosotros, todos los que estaban con él, como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Y esto es lo que estaba pasando. Estos hermanos habían sido revelados de que Pablo iba a sufrir, iba a ser apresado. Entonces ellos, en amor, tratando de ser buenos hermanos, le dijeron, Pablo, no te vayas, te va a pasar muchas cosas malas y feas. Pero Pablo dice, yo no estimo mi vida como cosa a que aferrarme, voy a cumplir la obra del Señor. Y fue a Jerusalén. ¿Saben? Y esto mismo podríamos ver casi como esta situación que pasó con Jesús cuando Pedro vino y le dijo, no, Señor, que no pase eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús conocía perfectamente la voluntad del Señor y sabía que debía sufrir, sabía que debía morir. Y por más que otras personas tengan buenas intenciones, la voluntad del Señor está primero. Y a Pablo le estaba pasando exactamente lo mismo. Pablo, te amamos, no queremos que vayas. Vas a sufrir, te van a apresar, no te vamos a volver a ver. Apártense de mí. Yo hago la voluntad del Señor. No estimo mi vida como cosa a que aferrarme. Seguimos. Versículos 5 y 6. Dice, y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestros viajes, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Había terminado ya el tiempo de espera de este barco que debía descargar. Habían pasado ya
estos 7 días y ellos debían continuar con la obra del Señor. Dice que todos los acompañaron para despedirse y realmente y nuevamente podemos ver que Pablo, junto a todas las personas que estaban con ellos, estaban llevando la obra del Señor. Porque ocurre exactamente lo mismo que había ocurrido en la visita de la iglesia anterior. Todos terminan llorando, orando unos por otros, despidiendo en amor a Pablo y a los discípulos que estaban junto a él. Simplemente esto nos deja ver que era una obra genuina del Señor, porque donde ellos iban eran parte de la iglesia, había nosotros, ellos se enseñaban mutuamente, ellos se amaban y seguían cumpliendo la misión que tenían. Y todo esto terminaba en una relación y en una carga afectiva tan grande que todos terminaban llorando. Fíjense, Thompson dice, puesto que lo habitual era ponerse de pie para orar, el hecho de arrodillarse en público pone de relieve la intensidad, solemnidad y sinceridad de la oración para la protección de Pablo, sus discípulos y la perseverancia de ellos. En estos 7 días la iglesia local había llegado a amar a estos hermanos al punto de lágrimas y de orar arrodillados en muestra de su profundo afecto con estas personas. Y de esto último podemos ver varias enseñanzas. Y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo podría ayudar yo a aquellos hermanos que están llevando la obra del Señor? Aquellos hermanos a los que yo amo. Aquellos hermanos que si bien no están yendo o viajando a otro lado para llevar el Evangelio, están por pasar o están pasando alguna situación difícil. ¿Cómo puedo ayudarles yo a luz de estos versículos? Porque podemos entender perfectamente lo que ocurría con Pablo, los discípulos, esta iglesia local, pero ahora, trayéndolo a esta iglesia, ¿cómo podemos reflejar estos versículos nosotros, como iglesias, como hermanos? Y puse varios puntos. Primero, dice que estaban todos juntos. La familia completa. La familia de la fe. Debemos reunirnos. Debemos estar juntos, debemos estar cercas para alentarnos, para consolarnos, para amarnos, todos juntos. Segundo, debemos acompañarnos. No solo se trata de venir al culto, no solo se trata de venir los miércoles, terminar la reunión, un abrazo, hermano, te amo en Cristo, nos vemos el domingo que viene. Se trata de acompañarnos, de una relación genuina, de un interés genuino, de una preocupación genuina, de saber cómo sigue el hermano, cómo está el hermano, de interesarme por el hermano, de hablar con el hermano en la semana, fuera de la iglesia, en la iglesia. ¿Cómo puedo yo ayudarlo? ¿Cómo puedo yo servirle en este momento que él necesita a la iglesia, que necesita a los hermanos? Tener un interés de amor, acompañarlos. Otro, orar con fe.
Y cuando digo esto, no solo me refiero a saber la necesidad, la dificultad del hermano, lo que esté pasando, lo que esté por emprender y decirle, sí voy a estar orando por vos, o vení, vamos a orar, termina la oración y listo, hermano, entregate al Señor, que el Señor te ayude. Claro que no. Realmente orar es todos los días, en mi momento del Señor, recordar a este hermano, recordarle a él también la voluntad del Señor, de recordarme a mí mismo que debo orar por él. Esto es lo que me pide el Señor, esto es lo que realmente necesito hacer. Debo orar por él para guiarlo a la voluntad del Señor. Hemos visto que estos hermanos en su emoción, en su afecto por Pablo, no querían que vaya a Jerusalén. Y en vez de estar siendo alguien que ayudaba, estaban siendo de tropiezo para Pablo. Imagínense, a todos lados donde iba Pablo le decían, te están por apresar, te están por castigar, estás por sufrir en Jerusalén. ¿Y vos te vas para allá? Quédate, no te vayas. Y lloraban y se lo pedían efusivamente. Si bien Pablo estaba convencido con el Evangelio, convencido que esta era la voluntad del Señor, habrá representado algo difícil para Pablo, más que ir a hacer oídos sordos a estos hermanos, a quien él también amaba. Por eso, orar con fe en la voluntad del Señor, porque sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos nuestra respuesta. No se trata de orar como hacen algunas personas, decretando, declarando, obligando al Señor como si fuera que mi boca hay un poder. No se trata de esto. Orar en amor y con fe. Y para ir terminando, después de haber visto estos versículos, quería terminar de la misma manera que inicié, de la misma manera que he introducido el pasaje y estos pasajes, hablando nuevamente de la unión, del nosotros. No con las mismas palabras ni con los mismos versículos, claro, pero haciendo referencia nuevamente que así como empezó y así como quiero terminar, nos dejan ver algo muy claro. Si usted debe llevarse una enseñanza esta noche, es esta. Fíjense, quiero poner esta historia a la luz del Evangelio. Toda la historia completa que hemos visto hoy, de los hermanos viajando, de los hermanos esforzándose, pasando de barco en barco, sufriendo incomodidad, estando con otros hermanos, siendo apoyados y no tanto por aquellos que no querían que Pablo haga la voluntad del Señor sin saberlo y con sus oraciones tan afectivas. Y quiero llevarlo a través de la Biblia para que pueda ver por qué esta historia es la obra de Dios y porque en esta historia el Evangelio del Señor brilla para nosotros aún aquí. Hechos, capítulo 7, 55. Y voy a contar, leyendo todos estos versículos, como una historia que se va entrelazando para tener un fin. Hechos 7, 55, el inicio de la historia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7, 58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Hechos 8:2. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea
y Samaria, excepto los apóstoles. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Hechos 9, del 1 al 6. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ¿lo está entendiendo? Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que estuvo de acuerdo en apedrear a Esteban, aquel que por culpa suya la iglesia había sido esparcida, por el motivo del cual esta iglesia que estaban visitando en estos versículos tuviera lugar, era el mismo Pablo que estaba compartiendo en amor con ellos el evangelio del Señor. Pablo, el mismo hombre corrupto que había llevado acechanzas y daba cacerías como de brujas para los cristianos para acabar con todos ellos, era el mismo que había iniciado que las iglesias comiencen y se expandan, y era el mismo que estaba visitando estas iglesias para cumplir el evangelio, para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir lo que le dijo al Señor: envíame a mí, ¿qué debo hacer? Pablo no era especial, los discípulos no eran especiales, ellos llevaban lo especial, el evangelio. Pablo no tenía valor alguno. Pablo alguien era común y corriente. El evangelio era lo trascendental. El evangelio es aquello que tiene valor eterno, por el cual estaban dispuestos a dar su vida. No era Pablo, no eran los discípulos, sino el evangelio que llevaban, por el cual estaban dispuestos a pasar por todas estas incomodidades, días largos de viajes, naufragios, prisiones, sufrimientos, perder su tiempo, su salud, su libertad. Solo el evangelio de Cristo es lo único que le dio, que nos da el gozo, la fuerza, la esperanza para llevarlo a todos lados. El evangelio es el mismo hoy, es el mismo que llevaba a Pablo y sus discípulos, y nos pide lo mismo: dejarlo todo por seguir a Cristo. Dejarlo todo por seguir a aquel que nos ha dado vida, vida en abundancia, aquel que nos perdonó de nuestros pecados, aquel que tuvo que pagar el precio de sangre con su vida, aquel que se despojó de todo por nosotros. Ese es el evangelio. Lo mismo que Él ha hecho con nosotros, los mismos que estos hermanos estaban haciendo por el evangelio, lo mismo que este hermano que viene a dar el curso está haciendo por el evangelio, debe animarnos a hacer lo mismo nosotros por el evangelio. Simplemente eso. Vamos a orar para terminar. Si se pueden poner de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos ver
la luz de tu palabra. Una vez más podemos entender que todo el mensaje eres tú, que todo el mensaje es el Evangelio, que todo lo que hagamos es el Evangelio. La historia de la iglesia está basada y sustentada en el Evangelio. Su compromiso y su valentía era porque llevaban el mensaje del Evangelio. Ellos no estimaban valiosa ni siquiera su propia vida porque entendían que tenían el Evangelio, que era todo lo que ellos poseían de valor en su vida. Señor, que este Evangelio nos ayude a fortalecernos, que este Evangelio nos ayude a crecer como iglesia, a crecer como hijos tuyos, que este Evangelio nos impulse a llevar estas buenas noticias a aquellos que no la conocen, que podamos entender que no es un edificio, sino personas volviendo a la vida a través del mensaje de la verdad, que es tu Evangelio. Esta es nuestra misión, este es nuestro propósito. Por esto debemos orar, por esto debemos enseñarnos unos a otros, por esto debemos amarnos, por esto somos un cuerpo, para extender el Evangelio hasta los fines de la tierra. Ayúdanos, Señor, con tu poder, con tus milagros, con tus manifestaciones, porque solo tú haces la obra a través de tu Evangelio. Úsanos, Señor, envíanos a nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Revélanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.